Buen día, estimado profesor, y a quienes están viendo este video. Bueno, en esta ocasión, junto a mis compañeros Francisco Díaz y Valeria Gómez, que les habla Damián Paredes, le vamos a presentar nuestro portafolio de inversión, creado a base de 5 empresas para la asignatura de finanzas corporativas. Bueno, para comenzar, ¿qué es un portafolio? Bueno, como lo define la literatura financiera, un portafolio es más que una colección de activos. Al contrario, es una herramienta que lo que busca es gestionar la incertidumbre mediante una diversificación de riesgo. En el mismo contexto, el portafolio de inversión está compuesto por diferentes tipos de activos financieros, ya sea bonos, acciones u otros tipos de instrumentos. La proporción de estos activos va a depender dentro del portafolio netamente del perfil que tenga el inversionista, ya sea un inversionista que es más adverso al riesgo, es decir, que es un poco más pasivo, o que es más sostenible en el tema del riesgo y del rendimiento esperado. En este contexto elegimos 5 empresas, las cuales son Microsoft. Bueno, ¿por qué elegimos Microsoft? En primer lugar, Microsoft es una de las empresas líder en tecnología e inteligencia artificial. Además de esto, el primer trimestre del 2024 reportó ingresos récord cerca de los 65 mil millones de dólares, lo que repercute en un crecimiento de aproximadamente el 16%. Además, las proyecciones para esta empresa son innovación en tecnología como en nube, adquisiciones estratégicas como Activision Blizzard y esto hace que la tendencia de crecimiento de las acciones de esta empresa ronde el 26% para 2025. También elegimos Naturing Chile Gas Natural, que es un actor clave en el sistema, en el sector energético. Básicamente, lo que hace es distribuir y almacenar el gas natural en Latinoamérica, específicamente en Chile y Argentina. Bueno, sus acciones para el 2024 fueron un 58% impulsadas, básicamente por ganancias en acciones y gestión de operativa eficiente. Los planes para 2025 constan de expansiones geográficas e inversión en infraestructura, lo que mantiene perspectivas positivas para 2025. También elegimos Intuitive Surgical, que es una empresa líder en cirugía robótica. La elegimos básicamente por el crecimiento que tuvieron en 2017, que fue en 2024, perdón, en donde alcanzó un 17% de crecimiento, lo que se traduce en un beneficio neto del 36% aproximado. Además, para 2025 se espera que tengan un auge en inversión e innovación en sistemas como el DaVinci 5 y expansiones internacionales que fortalecen la posición en un mercado de crecimiento. Por otro lado, elegimos Booking Holdings. La empresa de hotelería y servicios de turismo en línea registró ingresos cerca de los 8 millones de dólares en 2024, lo que refleja una estabilización de auge post-pandemia. Bueno, para esta empresa existen proyecciones mixtas, dado que existe un enfoque que dice que la tendencia se mantenga, otras perspectivas de que baje un poco, dado el reajuste de la demanda post-pandemia. Aún así, es una opción bastante atractiva para el perfil de inversionista que queremos plasmar. Por último, tenemos Banco Santander, el cual es una empresa multinacional, o sea, en España, que generó una cifra récord de 9.309 millones aproximados en euros. Además, la diversificación geográfica de la empresa y el compromiso con la inclusión financiera respaldan una proyección para 2025 del 46% aproximado en el precio objetivo de la acción. Ahora, para el cálculo de riesgo y rendimiento, podemos decir que el rendimiento esperado se determinó aplicando la fórmula del modelo de crecimiento de dividendos de Gordon Shapiro para las empresas que distribuyen dividendos. En estos casos se utilizaron los dividendos proyectados y su tasa de crecimiento esperado, mientras que para las empresas que no pagan dividendos, el cálculo se basó en los rendimientos históricos de sus acciones, utilizando una serie temporal de datos históricos para obtener un promedio como estimador del rendimiento esperado. Por otro lado, el riesgo asociado se midió a través de la desviación estándar de los rendimientos individuales de cada acción, lo que permite cuantificar la volatilidad inherente a cada uno de estos activos. Para el cálculo de betas y correlaciones, en este caso el coeficiente de beta de cada empresa se estimó en función de su relación con el índice de mercado correspondiente. Por ejemplo, para Banco Santander y GAS se utilizó el índice IPSA como referencia. El cálculo del beta se realizó a partir de la covarianza entre los rendimientos del activo y los rendimientos del índice de mercado dividido por la varianza de los rendimientos del mercado.
Este enfoque permite identificar la sensibilidad de cada acción a los movimientos del mercado y cuantificar su riesgo sistemático. En cuanto a las correlaciones entre estas acciones, las correlaciones entre los rendimientos de las acciones se calcularon utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Este indicador nos permitió evaluar la relación estadística entre los rendimientos de dos activos. Por ejemplo, en este caso, entre Banco Santander y GAS fue de 0,31, lo que indica una relación positiva débil, es decir, un incremento en los rendimientos de Santander tiende a acompañarse de un leve aumento en los rendimientos de GAS. En términos generales, se observó que las correlaciones más altas fueron moderadas, como la de Microsoft e ISRG con 0,52. La más baja fue de un 0,05, que fue entre ISRG y GAS. Desde una perspectiva de construcción de portafolios, esta baja correlación es deseable, ya que deduce el riesgo global del portafolio al minimizar el impacto de movimientos sincronizados entre activos. Bueno, una vez obtenido el rendimiento esperado, las desviaciones estándar y las correlaciones correspondientes de cada activo, procedimos a calcular una proporción óptima en base a un riesgo ayudado de la herramienta de Excel llamada Solver. Aquí maximizamos la rentabilidad de nuestro portafolio en base a un riesgo determinado. Como se puede observar, hay varios portafolios eficientes en esta tabla, pero seleccionamos uno en el cual se pueda invertir, aunque sea una proporción mínima de cada acción. Escogimos el portafolio eficiente número 10 de 10, en el cual maximizamos la rentabilidad esperada en base a un riesgo del 18%. Podemos observar que se invierte en todas las acciones. Aquí vemos las proporciones estimadas a una inversión de 10 millones de pesos. A partir de los datos anteriores creamos la matriz de covarianza de Markowitz para poder calcular la desviación estándar de nuestro portafolio. Como ya lo habíamos calculado en Solver, esto nos dio más solidez teniendo los mismos datos que Solver nos proporcionó para un óptimo. En el caso de un riesgo del 18%, con un rendimiento del 28,51. El beta de nuestro portafolio, que es el beta de cada acción en base a la proporción que se invirtió en ellos, nos dio de un 0,5. Un beta levemente positivo, el cual indicaría que nuestro portafolio es... eh, es sensible positivamente a un rendimiento del mercado. La razón de Sharpe es alta, mayor a 1, lo cual se ve reflejado en el rendimiento mayor al riesgo que nosotros incurrimos, ajustado a la tasa libre de riesgo. Eh, Como podemos observar, el rendimiento del portafolio en base a los 10 millones invertidos nos da un interés proyectado nosotros, que proyectamos al inicio del 2024 de 2.850.000 pesos, a fin de año 2024. Eso es lo que nosotros proyectamos en base a los datos históricos que nosotros obtuvimos y que se calcularon anteriormente. En cuanto al perfil del inversionista, el portafolio tiene un perfil de inversionista arriesgado. El portafolio se caracteriza por un alto rendimiento esperado de 28,51% anual y un riesgo elevado con una desviación estándar del 18%. Su estrategia se enfoca en maximizar retornos mediante una composición exclusivamente en acciones, lo que lo hace más vulnerable a la volatilidad del mercado y a factores específicos de sectores como energía y tecnología médica, donde gas e ISRG tienen un peso significativo. La falta de diversificación en activos, como renta fija o bienes en refugio, refuerza su riesgo. Y aunque el portafolio presenta un un ratio de TERP alto, o sea, favorable, perdón, de 1,38, como mencionaba mi compañero anteriormente, y un beta ponderado de 0,51, los que indican una buena relación entre rendimiento y riesgo y menor sensibilidad al mercado, carece de resiliencia ante caídas significativas. Además, la exposición a mercados mixtos, en este caso chileno y estadounidense, introduce riesgos específicos asociados a condiciones macroeconómicas y competencia global. Se podría decir que para balancear el riesgo se podría ser recomendable diversificar, incluyendo activos de menor correlación o menos volátiles. Bueno, en base a los datos actuales o acumulados de nuestro portafolio que creamos, con el precio inicial de la acción a partir del 2 de enero, con el precio final, que se calculó hasta el 25 de noviembre, calculamos los retornos o rendimientos acumulados de este año de cada acción para hacer una comparación en base a lo que nosotros estimamos. Se incluyeron dividendos en aquellas acciones que pagan dividendos, ya que esto le da mayor solidez a nuestros retornos porque los dividendos también son parte de la rentabilidad. Y la proporción de cada acción que estimamos con Solver.
también se calculó la desviación estándar en base a la rentabilidad de cada acción acumulada para este año, lo cual nos arrojó un rendimiento acumulado desde el 2 de enero hasta el 25 de este año, de este mes, digo, de 50,57% y un riesgo de 52,82%, lo cual es un rendimiento muy por sobre de lo que nosotros estimamos, con un riesgo también más alto que el rendimiento. Hay un alto riesgo incurrido en base al rendimiento, lo cual se puede reflejar en la razón de echar. Actualmente deberíamos llevar con esta inversión de 10 millones de pesos intereses por sobre los 5 millones de pesos. En contraste a lo que nosotros, bueno, esto ya son conclusiones y decisiones que decidimos tomar, lo que nosotros proyectamos, que se puede observar aquí en la tablita de la izquierda, en base a lo que realmente va acumulado este 2024, podemos observar que hay desviaciones y retornos esperados muy diferentes, o al menos los que al menos estimamos más altos se condicen con los acumulados. Podríamos disminuir el riesgo que realmente está proporcionando nuestro portafolio actualmente acumulado para el 2024, que es de 52,82, disminuyendo algunas proporciones riesgosas que van actualmente, como por ejemplo la acción de gas, que ha tenido un retorno del 86,8% y tiene una desviación estándar de 29,0,2. Nosotros en este caso podríamos mantener esta, ya que el retorno se condice con la desviación. Hay un retorno muy alto en base a la desviación estándar. No así en la acción de Santander, que hay un retorno muy bajo en base a un riesgo muy alto. Y su proporción que nosotros hemos decidido invertir es relativamente alta de nuestro portafolio. Aquí podríamos tomar una decisión de disminuir esta proporción, dado el alto riesgo que tiene y el bajo retorno, aumentando quizás en una desviación, por ejemplo, la de ISRG, que ha tenido un retorno acumulado de 62,4 y una desviación estándar muy baja. Y nosotros tenemos una proporción de un 25%. Aquí podríamos quizás bajar un poquito la de Santander y aumentar la de esta empresa, de ISRG. Bueno, para hacer un portafolio que nosotros creamos por primera vez, creemos que hemos podido diversificar tanto en industria como en mercados y poder crear un portafolio arriesgado con un horizonte de largo plazo con empresas sólidas. Bueno, cualquier consulta o pregunta o duda que tenga, profesor, nos puede hacer llegar y nosotros las podemos integrar a nuestro informe. Muchas gracias.